Continuando con nuestros mensajes de la palabra de Dios, vamos ahora a meditar por unos momentos en lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, y les voy a invitar a que abran sus Biblias en Jonás, capítulo 1, versículos 15 al 17. Jonás, capítulo 1, versículos 15 al 17, que dice de la siguiente manera: Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La palabra del Señor que nos enseña en este pasaje. Hace tiempo escuchaba yo, y esto en una reunión de pastores, en relación con lo que suele enseñarse en cuanto a la acción de Dios y la elección también en cuanto a personas. Y precisamente, a causa de esto, pues me corrieron, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que se hablaba acerca de que cuando Dios se propone una cosa y elige a alguien para hacer lo que Dios quiere, y esta persona no quiere, entonces dice que Dios la deja y busca otra. Entonces yo digo, y dije, y hoy lo sostengo, la Biblia enseña todo lo contrario. Si nosotros observamos la palabra de Dios y la analizamos, nos daremos cuenta que lo que en realidad dice la Biblia es absolutamente diferente. Por eso en esta hora nosotros vamos a meditar en lo que podríamos llamar los propósitos de Dios se cumplen. Y esto, en el pasaje que nosotros estamos considerando, pero no solamente ahí, en toda la historia de Jonás, en toda la Biblia, se nos enseña que los propósitos de Dios realmente se cumplen. Enseñar que el hombre o Satanás pueden frustrar los propósitos de Dios, o resistirlos, o simplemente terminar con ellos, es antibíblico y no tiene base escritural. La Biblia nos enseña en relación con esto, y prueba de ello es el profeta Jonás. Y a través de este pasaje nosotros vamos a ver que los propósitos de Dios se cumplen, aunque nosotros no queramos, incluso aunque nosotros no resistamos. Dios, claro está, hace valer su poder y hace valer exactamente la decisión que Él toma en relación con nosotros, en relación con lo que Él desea. Pero sus propósitos se cumplen. Y esto lo vemos precisamente en este pasaje, y es lo que vamos nosotros a ver en esta mañana, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vemos a través de las Escrituras, pero en este caso, en lo que nosotros acabamos de leer, cómo es que Dios lleva a cabo lo que Él pretende, y que no hay nadie que
que resista su voluntad. Nadie. ¿Cómo lo sabemos? Precisamente por este pasaje. Y vemos que en primer lugar, la misma naturaleza es usada en caso necesario. En caso necesario. Dios se propone algo y lo va a realizar, cueste lo que cueste y suceda lo que suceda. Y la misma naturaleza es usada en caso necesario. Versículo 15 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Como sabemos, Jonás era un profeta de Dios, a quien en cierta manera no le agradaban los problemas. Él profetizó en tiempos del rey Jeroboam II. Este hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de los pecados de Jeroboam que Jeroboam primero había cometido, y el cual había hecho pecar a Israel. Sin embargo, Jonás impulsó a este rey y lo animó a que extendiera los dominios de Israel. Y en ese aspecto, incluso el rey Jeroboam II no solo prosperó, sino que amplió los dominios de Israel desde Hamat hasta el mar del Arabá. Es decir, el reino del norte se amplió y prosperó por la profecía de Jonás. De pronto recibe una orden, y esta orden es totalmente contraria a la idea que él tenía en cuanto a las naciones. Él estaba muy cómodo profetizando en Israel. Él estaba tranquilo y no tenía ningún problema. Pero es aquí que Dios le ordena que vaya y le predique a la ciudad de Nínive. ¿Qué hace Jonás? Se levanta y cándidamente cree que puede escapar de Dios y evadir su responsabilidad. Después de todo, él pensaba que Dios solamente se ocupaba de Israel y que para nada le interesaban las demás naciones, menos naciones gentiles y aquel país, aquella ciudad que incluso había tenido problemas y tenía problemas con Israel. Entonces, muchos de nosotros conocemos la historia, porque es una historia, y a través de la historia de este hombre, de este profeta, Dios habla al pueblo de Israel y principalmente también a nosotros. Entonces, Dios levanta una tempestad, porque Jonás se levanta y se va, paga un pasaje en una nave que iba hacia Tarsis, y se embarca y se va. Luego, se queda dormido. Entre tanto, se levanta una gran tempestad, pero una tempestad terrible, que aquellos marineros creían que en ellos se les iba la vida. Entonces, comienzan a clamar a sus dioses, y se dan cuenta con que Jonás está dormido, van y lo levantan y dicen: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Estaban asustadísimos por lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza obedece a los mandatos de Dios, y Dios estaba ocupado en ver que aquella persona cumpliera su responsabilidad, que fuese a predicar a los ninivitas. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se cumple. Y si es necesario utilizar la naturaleza, la utiliza. Entonces, aquellos hombres, como sabemos, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. A ver, ¿por qué les sucedía aquellas cosas?
Entonces le preguntaron a Jonás de dónde era y qué hacía. Jonás se los dice y entonces les declara cómo podían contener aquella situación que se les había venido. Entonces los hombres, queriendo en muchos aspectos salvar a Jonás, luchan para que la nave pueda regresar a tierra, pero mientras más luchaban, peor les iba. Entonces le dijo a Jonás: échenme al mar, y el mar se os ambientará. Quedaron sorprendidos. Quedaron realmente sorprendidos. ¿Por qué? Porque Jonás les declaró que en realidad era por culpa suya que aquello estaba sucediendo. Ahora bien, uno se pregunta, si Jonás se había dado cuenta y sabía que por culpa de él aquello estaba sucediendo, ¿por qué no se echó al mar solo? ¿Por qué? Bueno, pues porque aquello no glorificaba el nombre de Dios. No se echó al mar, porque aquella actitud y aquella decisión no honraba el nombre de Dios. En este caso, aún en circunstancias de esa naturaleza, el nombre de Dios ha de ser glorificado. ¿Por qué? Porque Dios había elegido a este hombre para que fuese su profeta y fuese a predicar al lugar que él le había indicado. Y cualquier cosa que en un momento dado sucediera en la vida de Jonás iba a glorificar el nombre de Dios. Y por eso Jonás les dijo: échenme al mar. Y lo echaron. Dice la Biblia, el versículo 15: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Imaginemos en esta situación en relación con Jonás. Los pensamientos modernos dicen: Jonás no quiso, o la persona no quiso, ya, dice Dios, lo desecho y busco otra. No. La enseñanza de la Biblia es esta: Dios, cuando elige verdaderamente, porque hay muchos embusteros, muchos mentirosos que dicen que Dios los llama, no. Cuando Dios llama y Dios pone a esa persona para que cumpla lo que Él le dice, lo va a hacer. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, lo va a hacer. Por eso incluso, en segundo lugar, vemos que aún de refilón los propósitos de Dios se realizan. Versículo 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Aquellos hombres no tenían conocimiento de Jehová. Recordemos que cada uno de ellos clamó a su Dios, y sus dioses no les contestaron. Ahora, apenas echan a Jonás al agua y el mar se aquieta. Y en esos momentos se olvidaron de Jonás. Porque imaginemos el estupor de aquellos hombres. Quedaron atónitos ante lo que veían. Entonces ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. He ahí la acción divina. Cuando ellos se percataron de lo que había sucedido, entonces ellos comprendieron que lo que Jonás les había dicho era una realidad. El Dios que hizo los cielos y la tierra era Jehová de los ejércitos.
Y para eso hubo necesidad de que Jonás lo proclamara. ¿Por qué? Porque cuando Dios elige a alguien para sus propósitos, aún involuntariamente los cumple. En esos momentos dio testimonio de Dios. Y este testimonio prevaleció en las personas. Aquellos marineros necesitaban un impacto de esta naturaleza para convertirse al Señor. Y la tuvieron. ¿Se dan cuenta? Es decir, Jesucristo es glorificado por nosotros. Y cuando Jesucristo quiere que su nombre sea glorificado, cuando Dios obra de esta manera y quiere que sea honrado, aquellos que elige lo van a honrar, aunque no quiera. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que Él ha dicho. Y ahí está Jonás en la inmensidad del mar solo. ¿Se dan cuenta? Solo. Pero de lo fácil que hubiera sido obedecer al Señor. Era un profeta de Dios. Es más, como decimos, había animado a Jeroboam, a pesar de sus pecados. Había animado a Jeroboam a que ampliara el poderío de Israel. Amplió su territorio. Hizo grandes cosas Jonás. Incluso, el Nuevo Testamento nos habla Jesucristo, el Señor, de Jonás. O sea que fue un profeta real de Dios. Pero era tan fácil, en un momento dado, levantarse e ir a donde Dios lo había mandado. Pues no, desobedeció y se fue para otro rumbo. Ya, fácil, evadimos nuestra responsabilidad y se acabó. No, mis amigos y mis hermanos, no. Dios nos persigue hasta que sea el mundo. Dios nos dice, tú vas a hacer esto y lo vas a hacer. Pensemos en relación también con aquellas personas, pensemos acerca de esas personas que acaso no experimentaron en su propia vida el hecho o se preocuparon de que Jonás lo habían echado al mar y ahí estaba. Pero al darse cuenta de que era Dios quien lo había hecho, entonces, ¿hasta qué punto ellos pensaron? Pues Dios se va a encargar de él. Y Dios se encargó de Jonás. En tercer lugar, Dios usa casos extremos para que se cumplan sus propósitos, si es necesario. Casos va al extremo para que se cumplan sus propósitos. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando nosotros desobedecemos o cuando somos desobedientes a Dios, después de una gran prueba, viene otra más grande. Fue una tremenda prueba, terrible, el que se viera de repente solo en medio del mar. Bien, pues todavía le esperaba algo más grande: ser engullido por un gran pez. Esto nos enseña el gran poder de Dios, no solamente eso, el gran poder de Dios, sino que no podemos escapar a la acción divina. Y si es necesario utilizar grandes pruebas en nuestra vida, Dios las utiliza. Cuando Dios dice, este hombre me va a servir, así se vaya a donde vaya, se esconda donde se esconda y huya a donde huya, Dios lo va a traer y le va a decir, tú me vas a servir.
tú vas a hacer lo que yo te diga. Es grandioso, maravilloso eso, en realidad. Es la misericordia y el poder de Dios. Misericordia divina. Ya no tenemos. A Ezequiel, Dios lo llamó. E incluso lo tomó por las guedejas de sus cabellos y le dijo, tú vas a profetizar. Y entonces dice Ezequiel, yo fui en la indignación de mi espíritu, pero la fuerza de Jehová era más poderosa que la mía. Y me llevó. ¿Quién no recuerda a Jeremías? Señor, soy pequeño, soy muy niño para predicar. No me digas que soy niño, así que tú vas a ir y se acabó. Exactamente. Y llegó el momento en que dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero había en mi interior como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de quitarlo, pero no pude. No pude. ¿Por qué? Porque el poder de Dios prevalece sobre nosotros. Y qué grandioso es cuando Dios nos pone para que hagamos su voluntad. Si no lo hacemos, vamos a sufrir las consecuencias, pero vamos a tener que hacer. Dijo el apóstol Pablo, me es una necesidad predicar el evangelio, y ay de mí si no lo anunciaré. Por eso tengo que hacer. Era ahí exactamente la verdad. Jonás estaba en medio del mar. ¿Qué podía esperar? La muerte. En medio del mar, ¿qué esperas? La muerte. Pero él tenía una misión que cumplir. Y esta misión tenía que cumplir. Él estaba marcado por Dios. Estaba marcado por Jesucristo. Y esa marca era indeleble. Tenía que ser. Y entonces Dios preparó ese gran pez y lo engulló. ¿Y qué milagro? Milagro de los milagros. No lo trituró en su organismo. Allí lo mantuvo 3 días y 3 noches. Hermanos y amigos, cuando Dios se propone hacer algo, incluso en nuestras vidas, hacer grandes milagros. Grandes milagros. Entonces, incluso dice la Biblia que Jonás en el vientre del pez oró. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, oró en el vientre del pez. O sea que todo el tiempo estuvo en sus 5 sentidos. Todo el tiempo. Hasta que el Señor ordenó al pez y lo echó, lo vomitó en la playa. Y dijo Dios, ahora sí, levántate y vete a cumplir tu misión. Es ahí precisamente lo que nosotros aprendemos. Los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida. Por eso entonces, ¿qué ganamos con resistir a Dios? Lo único que ganamos es precisamente pasar por situaciones por las que pasó con las... No tenía por qué hacerlo. Cumpla, vaya y haga lo que tenga que hacer, porque de lo contrario va a pasar por duras pruebas y muchas dificultades. Evitémoslas. Hagámosle caso a Dios. Busquemos a Jesucristo. Confiemos en Él. Rindamos nuestra vida al Señor. Es lo que Él espera. Y obedezcamos su palabra. Su palabra, obedezcámosla. Es en realidad una bendición, porque la Biblia dice, dichoso el hombre que confía en Dios. Dichoso. Entonces, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, hagámosle caso al Señor a través de su palabra. Y creamos que Dios está obrando a través de nosotros. Y Él quiere que nosotros le obedezcamos siempre. Rinde tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Dios.
obedécele en todo lo que te manda, y la bendición de Dios estará sobre ti. En Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.